Mis 45 años de vida contienen una historia que quizás te parezca confusa o perturbadora. La existencia es compleja y está llena de sutilezas. Frecuentemente, las emociones se apartan de las pautas que pensamos comprender. Todo comenzó de manera inocente. Al igual que muchas historias que se transforman con el tiempo. Como mujer adulta, he logrado encontrar equilibrio en mi día a día. Mientras tanto, mi hijo, un chico de 19 años, desborda vitalidad, ganas y deseo de explorar lo que nos rodea. La conexión que compartimos. Antes, tan próximo y fácil, estaba a punto de vivir una transformación inesperada y asombrosa. El nombre de pila es Fernando. Mi pequeño, siempre fue el favorito entre todos mis hijos. Durante un extenso periodo. Él fue una presencia constante en mi rutina diaria, asistiendo a reuniones familiares, celebraciones e instantes cotidianos. Nunca imaginé que pudiera haber algo más entre nosotros. Siempre lo percibí como ese joven inquisitivo. Siempre planteando interrogantes y con un prometedor porvenir por delante. Sin embargo, se produjo una modificación que transformó por entero nuestra relación hasta ese instante. Vivíamos en una modesta casa en las afueras, envueltos por la hermosura de la naturaleza y una tranquilidad ideal para el día a día. No obstante, dentro de esas paredes se fraguaba una historia que desafiaba todas las normas de lo que se acepta como correcto. En una jornada, después de terminar sus clases en la universidad, Fernando regresó a casa para relajarse durante las vacaciones. Había experimentado un cambio en algo. No solo se trataba de la manera en que se comunicaba o de la confianza que exhibía al desplazarse, más bien era una forma de madurez que hasta entonces no había notado en él y que, de cierta manera, me desconcertaba. Esa jornada se mantiene viva en mi recuerdo. Como si acabara de suceder. Mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, Fernando repasaba algunos apuntes en preparación para sus próximos exámenes. Mientras se encontraba ocupada realizando las tareas del hogar. Su presencia apenas era perceptible para mí hasta que su intensa mirada se dirigió hacia mí, una perspectiva diferente a la del pequeño que antes conocía. Con las manos todavía húmedas por lavar la vajilla. Sentí una emoción en la región del corazón. ¿No estaba al tanto de la verdadera naturaleza de eso? Sentimientos desagradables. Enigma. ¿Qué tal si consideramos un magnetismo potente? La simple idea de pensar en esa opción me causaba un miedo profundo. ¿Cómo te ha ido? Lo interpelé con la intención de aparentar desinterés, ocultando cualquier indicio de la inquietud que comenzaba a aparecer en mi ser. De acuerdo, manifestó las palabras de forma extendida, como si estuviera buscando nuevas maneras de comunicarse. No obstante, algo ha estado rondando mi mente en estos días. Aquella determinada entidad parecía estar suspendida en el vacío que nos separaba. No pude evitar sentir una opresión en la zona del estómago. La forma en que me miraba tenía un toque particular que me confundía. ¿Qué ocurre? ¿Podrías decirme sobre Fernando? Al realizar preguntas, me esforcé por mantener la calidez y la ternura que suelo mostrarle como madre. No obstante, noté una atmósfera tensa y distante que no había experimentado previamente. Fijó su mirada de forma directa en mis ojos. Se podía ver en su cara una combinación de miedo y deseo. Recordé mi niñez, cuando solía buscar consuelo después de tener una pesadilla. No obstante, en esta ocasión no era el temor lo que le perturbaba. Esto no conllevaba ningún costo adicional, mucho más complejo y extremadamente peligroso. Declaró de manera directa y rápida que no logra sacarte de sus pensamientos. Mamá, las palabras impactaron mi corazón con la fuerza de un martillo. Permanecí sin moverme, incapaz de procesar la información que acabo de recibir. ¿Podrías explicar qué quería decir con eso? El nombre de Fernando resuena en la historia. Comencé a expresarme verbalmente. Sin embargo, me quedé sin la capacidad de expresarme. Contaba con un sinfín de palabras que deseaba compartir. A pesar de ello, en mi cabeza se desataba un torbellino de pensamientos contrarios. De hecho, dentro de mí, entendía el sentido. A pesar de su resistencia a reconocerlo, no podía lograrlo. En aquel instante. De pronto, se levantó y se acercó en silencio. Fijó sus ojos en los míos y no esperó a que contestara. Recibí un beso, un breve roce de labios. Con una apariencia un tanto desgarbada. Sin embargo, rebosante de una emoción intensa e inesperada, me quedé sorprendido. En un principio.
experimenté la necesidad de detenerlo, durante un instante fugaz. Sentí una fuerte convicción interna para llevar a cabo esa acción. No obstante, permaneció estática algo dentro de mí. En shock me encuentro. Tras el distanciamiento de nuestros besos, lo miré con asombro, experimentando la aceleración de mis latidos cardíacos. Fernando se veía sorprendido por lo que estaba haciendo, a pesar de que no mostraba ningún signo de remordimiento en su mirada. Un deseo inadecuado que nunca debió haber tomado forma. Me hallaba en una circunstancia en la que me encontraba desorientado. No podía decidir debido a la confusión que tenía en mi cabeza. Era plenamente consciente de que habíamos superado un umbral que no debimos cruzar. A pesar de que en mi interior había conciencia de la fuerza de lo vivido en ese instante fugaz, durante las semanas posteriores, viví una mezcla de emociones opuestas. Fernando y yo apenas hablábamos sobre lo sucedido. No obstante, la tensión entre nosotros era palpable. Cada vez que nos encontrábamos en la residencia, al encontrarse nuestras miradas, sentía una pequeña llama. Una energía novedosa que despertaba en mí tanto temor como interés, en horas vespertinas. Mientras nos encontrábamos en la sala, optó por romper la tranquilidad. No consigo quitarme de la mente lo que ocurrió. Con emoción en su voz, me confesó. Me siento confundido /diagonal por lo que me está pasando. Sin embargo, tengo en mente que no puedo seguir eludiéndolo. Era imposible seguir haciéndome de la vista gorda ante esa situación. Aunque sabía que sus sentimientos no eran adecuados, una parte de su ser se encontraba experimentando una energía vital que llevaba tiempo sin experimentar. Durante su época de juventud. En su energía vital, había algo que hacía aflorar sensaciones en mí que tenía tiempo sin sentir. No obstante, sabía que la situación no podía continuar de esa manera. Nuestra conexión no era lo único que estaba en peligro. Además de eso, es importante considerar la ética de la situación en su conjunto. Informé a Fernando de que lo ocurrido fue un malentendido, intentando demostrar firmeza. Aunque en mi interior me sentía más confundida que nunca. La situación actual es inaceptable, con un gesto que mezclaba melancolía y determinación. Su mirada estaba clavada en mí. Preguntó por qué le habían rechazado. Siento que tienes emociones hacia mí. Pude percibirlo en tus ojos. Las afirmaciones que hizo resultaron ser acertadas. Esa fue la verdad más desgarradora de todas. Dado que, así es, realizaba el experimento. Vivir diferentes emociones no siempre significa que sea lo correcto. A partir de ese momento, nuestro ritmo se transformó en un constante ir y venir. Estaba completamente convencido de que era necesario terminar con esa circunstancia. Lo correcto era impedir su avance. No obstante, al toparme con eso, en lo más profundo de mí, algo se estremecía. Durante ese día, no era solo acerca de las palabras que usaba o de la forma en que me miraba. No de cómo percibo mi propia presencia. Experimento una sensación de deseo que nunca antes había experimentado. Aunque sea el blanco de su aversión. Era inevitable que se sintiera profundamente atraída por él. Una velada. La situación llegó a un punto crítico. Estábamos en el sofá disfrutando de una película juntos. Sin embargo, ninguno de los dos prestaba verdadera atención a la pantalla. Era consciente de su mirada fija en mí y lograba comprender lo que pasaba por su mente. Se sentía una atmósfera cargada de tensión. La sensación de deseo se podía sentir en el ambiente que nos rodeaba. Le pregunté en voz baja acerca de lo que habíamos hecho, centrando mi atención en mis reflexiones en lugar de en él. No tengo idea, respondió la madre. Sin embargo, no tengo intención de detenerme. Experimenté cómo mi pulso se aceleraba. Estaba convencido de que si no resolvía esa situación de inmediato, jamás lo volvería a hacer. En ese preciso momento, mi situación era tan restrictiva como la suya. Al mirar sus ojos, noté la misma batalla que yo sentía en mi interior. Sabía que lo que íbamos a hacer no estaba bien. No obstante, era imposible no darme cuenta de que era algo que no se podía evitar. Me aproximé. Quizás fue él quien se acercó. No recuerdo claramente sobre eso. En ese preciso momento, se agotaron todas mis protecciones. Le besé, en esta ocasión, teniendo total conciencia de lo que hago. Un beso largo y profundo.
repleto de la dulzura y el pesar que había mantenido dentro de sí durante un largo tiempo. En un baile cargado de emociones y una conexión física sin precedentes, nuestros seres se fundieron de manera única. Claro que sí. Él también no tenía conocimientos previos en esa área. Después de un periodo que se prolongó más allá de lo que se podía concebir. Tras nuestra separación, sentí que todo lo que me rodeaba había cambiado por completo, a pesar de que no fue exactamente como esperaba. En lugar de sentir una libertad absoluta, experimenté una sensación de claustrofobia. Era plenamente consciente de que habíamos llegado a un punto del cual no había vuelta atrás. Al día siguiente, al levantarse por la mañana, sentí un hueco en mi ser. En ese sitio estaba Fernando, mirándome con una mezcla de afecto y pesar. Sabía que lo sucedido la noche anterior no se podía repetir, aunque anhelo estar junto a él / ella. Era claro que no sería justo para ninguno de los implicados. En aquel instante, decidí enfrentar el desafío más complejo que se me había presentado hasta ese momento. Al despertar por la mañana, miré fijamente a sus ojos y le dije las palabras que debía haberle dicho desde el principio. Es crucial que detengamos esta circunstancia. La situación actual en la que nos encontramos es insostenible. No obstante, intentó copiar lo que estaba haciendo. Sin embargo, lo interrumpí. Mis disculpas. El nombre de Fernando resuena en la historia. Mi cariño por ti es muy grande. Sin embargo, esta circunstancia no es apropiada. La situación no favorece ni beneficia a ninguno de los implicados. De este modo, con los ojos rebosantes de llanto, decidí alejarme de él. He optado por la alternativa más complicada en toda mi existencia. A pesar de estar seguro de que era la alternativa más adecuada, aunque anhelo estar a su lado, tenía plena conciencia de los límites que no debía sobrepasar. Pasaron los días y me dediqué a seguir con mis actividades habituales, en la búsqueda de consuelo en las actividades que antes me proporcionaban armonía. He vuelto a mis actividades cotidianas. En relación a mi trabajo, a los pequeños momentos de felicidad que solían traer calma a mi vida. No obstante, había experimentado un cambio total. Era evidente la ausencia. La continua presencia de lo sucedido entre nosotros. Tras esa conversación, Fernando partió en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra acerca de su marcha. Ambos estábamos de acuerdo en que era la mejor opción. La ausencia de sonido que creó un vacío me hizo meditar sobre diferentes aspectos. ¿Cuál es la importancia de comportarse de forma correcta cuando las emociones dificultan la situación? ¿Se puede ignorar las emociones que sentimos? Siempre me hacía saber que había tomado la decisión correcta. ¿Cuál alternativa tenía que elegir? No obstante, al terminar cada jornada, cuando me quedo dormido, en mi cabeza se formaba la imagen de ella. Resultaba imposible borrar de la memoria la intensidad reflejada en su mirada. Las palabras dulces que decía y el beso que lo cambió todo. Había una parte de mí que se negaba a dejarlo ir. Pasaron 3 meses inmersos en esa nebulosa. No estaba segura de volver a verlo. A pesar de sentir calma al mantenernos distanciados, tenía una fuerte convicción de que con el paso del tiempo, todas las heridas se curarían y ambos encontraríamos la manera de seguir adelante. No obstante, la existencia, como es habitual, contaba con otros planes. En plena temporada de otoño, de pronto, durante mi visita al supermercado para hacer la compra, experimenté la sensación de mi teléfono móvil vibrando. La comunicación fue enviada por Fernando. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Hacía semanas que no recibía ninguna comunicación de su parte y, a pesar de mis intentos por mantener la serenidad, la corta advertencia en el monitor generó nuevamente dudas en mi interior. Madre mía. ¿Podríamos encontrarnos en algún momento? Necesito hablar contigo con prontitud. Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón. No estaba segura de cuál era la decisión más acertada para tomar. Sin embargo, sabía que no podía seguir eludiendo la necesidad de hacer frente a esta situación. Opté por encontrarme con él. Aunque sabía que implicaba un riesgo, decidí volver a comprometerme emocionalmente. Nos encontramos en un café apacible, apartado del bullicio del corazón de la urbe. Al observar su llegada, me di cuenta de que había algo que lo distinguía. Se notaba que tenía una silueta más delgada. Mostraba en su rostro una madurez que antes no se veía. Nos sentamos uno enfrente del otro. La ausencia de palabras entre nosotros era palpable.
llevando consigo todo lo que habíamos mantenido en silencio. Mostró su agradecimiento por la compañía de la otra persona al aliviar la tensión inicial con dicha expresión. Sentía la urgencia de hallarte. Admití que experimentaba los mismos sentimientos. A pesar de que al decirlas, las palabras que pronunciaba me resultaban extrañas. No estabas al tanto y sus expresiones surgían de la monotonía. Ya sea de la gentileza o de emociones más profundas. Fernando tomó una bocanada de aire. Como si las palabras a punto de ser expresadas requirieran de todo su esfuerzo. Invertí una gran cantidad de tiempo en meditar acerca de nuestra conexión y los sucesos recientes, aunque experimente una sensación de dolor. Admito que tenías razón. Hubo un error en esto. No obstante, estoy completamente convencido de que lo que viví contigo no fue un error. En su mirada se reflejaba una determinación, totalmente asombrado. No puedo evitar reconocer lo fundamental que eres para mí. A pesar de que entiendo que nuestra relación no puede continuar, al escuchar sus palabras, experimenté un ligero temblor en mis manos. Estaba preparado para discutir una parte de mi ser, preparada para afrontar una vez más los desafíos que se presenten en nuestra relación y seguir avanzando juntos. No obstante, lo que estaba disponible en ese momento no correspondía a eso, pero algo de mayor importancia. La aprobación. Fui interrumpido por Fernando justo al comenzar. No obstante, hizo hincapié en finalizar con calma. La conexión que tuvimos era auténtica. Sin embargo, no debería poner restricciones en nuestro camino. Los dos merecemos una situación más favorable. En calidad de familia, construir nuestro porvenir sobre un error resulta imposible. En un conjunto de emociones auténticas pero erróneas que brotaron de la incertidumbre. Decidí guardar silencio. La madurez que demostró me tomó por sorpresa. Ese joven ya no era igual al que, unos meses atrás, me había besado sin pensar en las consecuencias. Un sujeto que había reflexionado y progresado era el tema en cuestión, aunque me reconfortó que fuera sincero /diagonal a conmigo. Otra parte se desmoronó al darse cuenta de que esto significaba el final definitivo. Optamos por extender el diálogo conversando acerca de asuntos triviales, la vivencia en la universidad y mis objetivos laborales. A pesar de que notábamos una alteración en la atmósfera, en el entorno se notaba una sensación de liviandad. Ambos teníamos una clara disposición para seguir adelante, sin necesidad de expresarlo explícitamente. No quedaba nada más que añadir. Finalizamos con un afectuoso abrazo. Este evento fue el punto final de nuestra historia. Al volver a mi hogar, sentí una serenidad que se mezclaba con una leve tristeza. El amor que sentía por Fernando era tan intenso que resultaba difícil de entender para las personas corrientes. A pesar de ello, sabía que nuestra relación debía quedar en el pasado. El desenlace de la historia no fue convencionalmente alegre. No obstante, resulta liberador aceptarlo. De esta vivencia he extraído la lección de que, a pesar de la intensidad del sentimiento amoroso, no siempre debe ser nuestra principal motivación. En ciertas ocasiones, es preciso poner de lado nuestros más grandes deseos para obrar conforme a lo adecuado. No es lo que estamos buscando, no es que no queramos. No se adapta a lo que necesitamos, sino a nuestras necesidades. A veces resulta difícil dejar ir. La autenticidad del sentimiento no es la razón. No es la relación adecuada en ese momento, sino por otras razones. Debido a la situación en la que nos encontrábamos, Fernando y yo habíamos cruzado una frontera que no deberíamos haber cruzado. Aunque no nos arrepentimos de lo que sentimos, ambos entendimos que las fronteras tienen su razón de ser. En ocasiones, el amor no se trata de aferrarse. En algunas situaciones conlleva aprender a soltar. Después de escuchar mi historia, te dejé con ganas de saber más. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para recibir alertas sobre nuestras próximas publicaciones. Nos vemos más tarde.